muchas cosas distintas para tratar de ayudar y sacar el mejor provecho de esto. Cuando hablo de diferentes organizaciones, no estamos hablando solamente de la parte financiera, sino también que hay manufactura en esto, la parte de agricultura, la parte de medicina, súper importantísimo, ¿verdad? Que es ahora un foco importante. Y cómo se ha ido combinando todo esto con lo que llamamos ahora una empresa de software o las famosas empresas de datos, ¿verdad? Entonces se dice que ahora una empresa es también una empresa de datos por sí sola, ¿verdad? Es súper interesante cómo realmente una empresa sin datos ya realmente no puede subsistir, ¿verdad? Decimos que de hecho el petróleo o el nuevo oro realmente es la data. Ya muchos documentos, análisis y diferentes estudios han mostrado que de hecho muchas de las empresas que en algún momento, inclusive financieras o bancos, ya empiezan a mover sus ideas de lo que en algún momento era solo manejar moneda, ahora a realmente ver en los datos, ver exactamente una inclusión importantísima de monetaria, ¿verdad? Entonces, leía yo el otro día un estudio súper interesante que los bancos ya inclusive se están moviendo a ser entidades que no solamente manejen moneda, sino también datos. Entonces, imagínense todo lo que se puede hacer con el poder de la data, ¿verdad? Lo puedo vender, la puedo intercambiar, puedo hacer muchas cosas. Entonces, vean que inclusive hasta esas mismas instituciones están tratando de cambiar ese aspecto y hacia ahí vamos todos, ¿verdad? Hacia ahí vamos todas las organizaciones. Por lo tanto, es qué tan importante es que los empleados y los colaboradores que tenemos en nuestras organizaciones estén también acorde con ese cambio, ¿verdad? No podemos pretender que nuestra organización realice este importante paso si realmente nuestros colaboradores no están a la misma línea, ¿verdad? Entonces es súper importante que entendamos eso. ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, nos lleva también a la parte de entender cómo manejamos nuestra transformación digital dentro de nuestras organizaciones. Recordemos que la transformación digital realmente no es un solo paso, no es simplemente decir un día, bueno, quiero que mi organización inicie un proceso de transformación digital y listo, ¿verdad? Sino que realmente es toda una planeación, es algo que requiere tiempo, que requiere recursos, que requiere que las personas y las organizaciones estén también muy en cinta con esto. Muchos de las o de lo que puede afectar más el paso o la lentitud que pueda darse en una transformación digital en una empresa realmente puede ser el tema del mindset, ¿verdad? El cambio que se realiza en esto es realmente importante. Por eso es tan importante también hablar de que las nuevas tecnologías no pueden conllevarse simplemente porque hagamos estudios empíricos de la misma, ¿verdad? Sino que realmente hagamos las cosas con un propósito y un objetivo que nos lleve hacia ahí. Entonces, las empresas que realmente ya están, y creo que son muchísimas, no dudo que de la audiencia que tenemos el día de hoy, prácticamente el 100% ya está en esos pasos o ya realmente va avanzada en esto. Importante decir que entre más rápido, más ágil una empresa se encuentre dentro de su transformación digital, pues obviamente competirá muchísimo más ágil en el mercado. Eh, Eso no es ningún secreto, ¿verdad? Realmente las empresas que hacen las cosas diferente hoy en día son las empresas que más exitosas son. Entonces, cuando decimos transformación digital, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de foco de negocio, realmente se abre todo un abanico de opciones. Yo siempre, bueno, cuando tengo estos tipos de webinars o conversaciones con empresas, les hago ver el punto de que realmente el hecho de que mi empresa haya hecho o desarrollado soluciones al día de hoy como lo hace, no precisamente quiere decir que se tenga que mantener sobre esa misma línea o solo sobre esa línea de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, Uber es una de las empresas que inclusive tiene parte de su seguridad o la mayoría de la parte de su seguridad a través de sus aplicaciones está de hecho en Azure. Eh, Súper interesante esta parte, ¿verdad? Cómo valida con esto, pero más aún allá de cómo está manejando tecnologías con Azure, en qué plataforma, es interesante el foco de negocio, ¿verdad? Porque es una empresa que, si yo les pregunto a ustedes, en su nómina,
cuántos automóviles realmente están dentro de la nómina de Uber. Muchas personas, y he hecho la pregunta en varias ocasiones en diferentes conversatorios, en diferentes exposiciones y demás, y la gente me dice que millones, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta usual, cuando en realidad no, ¿verdad? Uber no mantiene una nómina de automóviles, ese no es el negocio de Uber, ni lo es el de Airbnb, por ejemplo. Cuando pregunto, bueno, ¿cuántas casas tendrá en su nómina Airbnb? Entonces hay mucha gente que dice que millones también. En realidad no, ¿verdad? El foco de negocio de este tipo de empresas, aunque pareciera que es el servicio final que recibe uno como persona, en realidad ese no es el foco de negocio de ellos, ¿verdad? Sino realmente el desarrollo de aplicaciones, el que la aplicación contenga y que sea consumido por un cliente que al final es de la empresa, en este caso, por ejemplo, Uber, y que al final el que recibe un servicio es el cliente final. Entonces, hay que ir pensando cómo renovar todas esas ideas en mi compañía, cómo hago que pueda entrar al mercado, que me pueda mantener, porque eso es otra cosa súper importante. No solamente el hecho de que la transformación digital me va a llevar hacia una nueva productividad, me va a llevar hacia un nuevo mercado, hacia un nuevo escenario, sino también cómo me mantengo, ¿verdad? Porque la competencia es bastante dura, es realmente difícil competir cuando estamos hablando de innovación, no es tan fácil. Y es ahí donde quiero ir, que vayamos entendiendo la parte de las certificaciones, ¿verdad? Cómo las certificaciones diferentes en los ámbitos, que por sí ahorita dentro de unos minutos les voy a estar explicando cuál es la estructura que Microsoft ha ideado para esto, porque no es solamente hablar de todas las certificaciones, sino también tener ese orden, esa estructura real de cuál es la que debería tomar, depende del foco de negocio de mi empresa o hacia dónde quiero ir con mi empresa, ¿verdad? En todo este tema que se llama transformación digital. Es súper importante entender eso porque entre más personal certificado yo tenga, pues entonces voy a entender muchísimo mejor las necesidades, voy a entender muchísimo mejor la competencia que tengo en mercado y también voy a definitivamente a aumentar mi productividad y eficiencia. Entonces, todo eso combinado al final, van a ver ustedes que resulta en ejemplos muy puntuales de lo que sería una reducción de costos, ¿verdad? Súper importante, porque al final no es solamente tener crecimiento, no es solamente entrar en mercados distintos, no es solamente el hecho de que yo pueda decir soy innovador, sino realmente cuánto y con cuánto logro llegar ahí, ¿verdad? Cuánto logro en cuánto tiempo y con qué coste llego del punto A al punto B, ¿verdad? Y si continúo el CD, etcétera. Entonces, ese plan también tiene que estar forjado por una educación real en la cual yo pueda entender cuál es el abanico de opciones real que tengo y cuáles son las tecnologías emergentes que vienen acá. Definitivamente hacia donde estamos viendo, hacia donde está la mirada puesta, a como lo dice el mismo Microsoft, realmente está residiendo en tres puntos muy importantes, ¿verdad? La Internet de las Cosas, la computación en quantum y lo que sería la inteligencia artificial. Esos tres realmente son puntos sumamente importantes, no solamente, insisto, esto no abarca solamente el área de organizaciones que están relacionadas en su mayor porcentaje a tecnologías de la información, sino que a cualquier escenario. Realmente con la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, en Microsoft con los HoloLens, que es un dispositivo en realidad aumentada, que inclusive ya está funcionando en algunos países donde una persona que tal vez no es un ingeniero o no realmente tiene tal vez tanto background técnico, está realizando estudios, puede realizar ciertas tareas en áreas de la salud donde realmente el dispositivo te enseña cómo vas realizando esto, una realidad aumentada al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces realmente es una guía, es como tener una guía en los ojos y poder realizar tareas distintas, ¿verdad? Entonces vean que aunque mi organización no esté o no tenga ese foco, podríamos adaptar y podríamos avanzar muchísimo, innovar en nuestra misma área si tenemos las herramientas necesarias. Pero ¿cómo obtengo las herramientas necesarias si no tengo el conocimiento tan siquiera que existen, ¿verdad? Es ahí donde está el dilema acá. Entonces, realmente es entender de que
la certificación no es solamente validar conocimientos, sino abrir un poco más ese mismo abanico de posibilidades para mi empresa. Entonces, también es importante hablar de cómo trabajamos esa productividad, ¿verdad? Cómo mi empresa realmente está trabajando con eso y cómo se mueve un ambiente productivo en diferencia con colaboradores certificados y cuando no, cuando tal vez el porcentaje es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, de la IDS eh, había una investigación bastante amplia sobre este tema, precisamente, ¿verdad? Sobre el tema de la productividad y de la contratación de empleados certificados o que las mismas organizaciones tuvieran la posibilidad de certificar a sus colaboradores. Y bueno, realmente es lo que le llaman ellos una nueva productividad de contratación, ¿verdad? Son realmente personas que alcanzan la productividad en un tiempo mucho menor. O sea, realmente la persona, el profesional llega a realizar mucho más en mucho menos tiempo, ¿verdad? Entonces, no es solamente el hecho de que quiero tener una certificación porque me provee un poco más de opciones, porque realmente puedo mejorar mi salario, que de por sí ya son ventajas que per se tiene el hecho de estar y continuar certificado, sino también cómo mi organización se ve beneficiada del mismo, ¿verdad? Entonces, realmente estas nuevas eficiencias ahorran muchísimo tiempo, por lo tanto, y creo que la audiencia que está acá también me entiende el punto, entre menos tiempo tome un grupo, sea grande o pequeño, dentro de mi organización logre llegar a esa productividad en menos tiempo, pues obviamente los costos dentro de mi organización y la productividad crecerá, ¿verdad? Entonces, es esa parte importante que quería mencionarles, que no es solamente el hecho del desarrollo personal, sino el desarrollo de la organización como tal, en nuevas aplicaciones y llegando a esa parte que queremos, ¿verdad? Entonces, realmente es una reducción en el tiempo, es un incremento en productividad. Creo que más importante que eso en una organización eh, resulta difícil pensar, ¿verdad? Entonces, creo que inclusive los números hablan, ¿verdad? Es un estudio bastante extenso de una empresa que realmente es bastante seria, entonces por eso quise presentarlo el día de hoy y aparte de eso, hablar un poco más de qué pasa entonces cuando tengo y cuento con ese personal que está certificado, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento que atrae a la organización no solamente se queda focalizado en una sola persona, sino que realmente afecta a todas las capas diferentes de lo que estoy o lo que tengo en mi empresa. Entonces, realmente el formar esta evolución, porque cuando estamos hablando de que el personal va a estar certificado, estamos realmente hablando de una evolución que va a coexistir con la empresa. Es el camino real a poder también hacernos, como les decía antes, si podemos hacer uso de diferentes tecnologías, pero cómo llegamos a esas tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo el que hayan personas certificadas dentro del ambiente y el nicho de colaboración que existe en mi organización me va a llevar a que esto suceda? Bueno, realmente sería muy difícil hablar de un porcentaje si no cuento con ese personal, ¿verdad? Realmente las ideas salen de muchos proyectos, la innovación sale, de hecho, de los colaboradores que hay en una organización, por lo tanto es donde hablamos realmente de tener ese recurso, ¿verdad? Que es súper importante. Entonces, realmente es hablar de cómo inclusive nuestros equipos de colaboradores también funcionan y cómo resulta toda esta parte de performance, ¿verdad? Que es también súper importante. Aquí hay un ejemplo realmente de un equipo que existe en una compañía y se hizo el impasse, ¿verdad? Y se hizo el análisis de entender cómo es que realmente esos KPIs, ¿verdad? Me van a estar ayudando en mi empresa. Y vean ustedes que los números hablan por sí solos. Realmente la parte de tiempos es la que inclusive se ve la brecha muchísimo más grande. Entonces, en la parte de la organización, si hablamos de la parte gerencial, ¿qué crea eso en mí? Bueno, pues crea muchísima confianza, ¿verdad? Eso me da confianza el hecho de que yo puedo invertir en mi gente
y a la vez voy a entender que voy a tener, digamos, un plan que lo único que va a crear es una reducción de costos y una mayor productividad. Entonces, realmente es una inversión con sentido, es una inversión que se necesita hacer en el tiempo en el cual mi empresa se encuentre dentro del proceso de transformación digital, que de por sí es un proceso con mejora continua, ¿verdad? En realidad no es un proceso que vaya a acabar, sino que realmente hay que ir de la mano con el mercado, con la exigencia y realmente el poder capacitar a este personal es lo que me puede ayudar muchísimo. Inclusive, personal capacitado, personal certificado, siempre va a manejar los problemas muchísimo más rápido, va a manejar los problemas de una manera distinta, puede darle opciones a un problema muchísimo más, en un ambiente muchísimo más diversificado porque conoce muchas herramientas, no solo una, ¿verdad? Porque a veces eso sucede mucho en las organizaciones cuando tenemos personal que no está certificado y conoce una forma de hacer las cosas. No quiero decir que porque no esté certificado no haya o no vaya a existir, digamos, esa amplitud de poder hablar de diversas formas de atacar un problema, pero cuando estás certificado realmente estás en la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces realmente entendés que ese problema puede ser resuelto de diversas formas, ¿verdad? Y que realmente si nosotros estamos a la vanguardia de tecnologías emergentes, estamos a la vanguardia de trabajar con innovación, con tecnologías de nube, computación en nube, realmente esto ha crecido muchísimo y creo que es evidente, por ejemplo, en el momento que nos encontramos, que una compañía se ha hecho realmente ha tomado esos recursos, ¿verdad? Que da la computación en nube, por ejemplo, de Microsoft, y ha tomado esto para crecer realmente, ¿verdad? Hablamos de cuánto se está usando ahora la nube desde que sucedió el tema COVID, ¿verdad? Y realmente la adquisición de tecnologías se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, estamos hablando de, solo para dar un ejemplo, de Microsoft Teams ha crecido desde 13 millones más o menos de usuarios a 45 millones de usuarios en cuestión de mes y medio, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el mercado se mueve, quiere decir que tenemos que estar preparados para el cambio y tiene que ser un cambio rápido, flexible, ágil, en el cual realmente tengamos certeza de lo que está sucediendo. Entonces, vean lo importante que es actuar bajo y tener el personal capacitado para cualquier tipo de emergencias no planeadas, ¿verdad? Porque todos sabemos que en las organizaciones pueden haber eventos planeados y no planeados. Este definitivamente fue un evento no planeado por creo que ninguna organización alrededor del mundo y solo aquellos que tenían realmente la plataforma, el equipo y colaboradores realmente preparados para realizar este cambio ágil son los que han salido avante, ¿verdad? Cuántas empresas, y creo que muchos de ustedes han leído también en la parte de mercado, cómo empresas inclusive lo han perdido, o sea, realmente no pudieron, no lograron pasar esa brecha, no lograron saltar el canal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un cambio tan repentino y tener que cambiar procesos, tener que realizar cambios a tecnologías que tal vez no parecían estar ni siquiera en los próximos 3 años dentro de los objetivos de la organización y cómo logramos eso, ¿verdad? Entonces es súper importante cómo el enfoque, cómo el estar preparados, el hacer algo meramente proactivo, inclusive otro punto súper importante de los tres que ya mencioné en cuanto a las tecnologías emergentes también es el tema seguridad, ¿verdad? El tema seguridad súper importante hoy en día, no sé, creo que todos los que estamos acá hemos visto lo que ha sucedido y lo que puede pasar con datos que existen en la nube, en cualquier otro tipo de plataforma, sea en el disco duro de su casa, pueden llegar a las manos equivocadas, ¿verdad? Y qué impacto puede causar esto. No es solamente el hecho de que, bueno, me robaron información y no hicieron nada con ella, simplemente es el hecho de estar preparados, ¿verdad? De ser muy proactivos y cómo realmente ahora, de hecho, hay un estándar que se está desarrollando mucho en todas las empresas, que es el cero tolerancia en la parte de ciberseguridad y seguridad de los recursos. O sea, realmente, a como actuábamos antes, tal vez hace unos 10 años, no es el mismo actuar que tiene una empresa el día de hoy. Entonces, tenemos el personal, está realmente preparado el personal para contar con todas las herramientas en el área de ciberseguridad y seguridad de nuestros datos, que en realidad desde que empecé
hablar sobre esto, ¿verdad? Es realmente el mensaje que quiero transmitir es qué importantes son los datos y qué importante es estar a la vanguardia de todas estas tecnologías. Bueno, pues entonces estamos seguros de que tenemos un ambiente realmente apto para manejar esos datos y cómo lo vamos a hacer y la gente que vamos a tener a cargo de de estas tareas, ¿verdad? Qué importante, porque en realidad entonces conozco y creo que el personal que tengo está totalmente capacitado, y cuando digo totalmente capacitado, hay realmente una certificación de la parte de seguridad es súper importante, ¿verdad? Hay muchos estándares que hay que conocer, hay muchas posibles amenazas, cómo trabajar las amenazas, cómo ser proactivo, porque realmente cuando hablamos de tolerancia cero en la parte de ciberseguridad, estamos hablando, no vamos a permitir que ni siquiera las amenazas lleguen en un porcentaje a afectar mi organización. Entonces, ¿cómo me preparo para ello? ¿Cómo preparo a mi equipo para ello? Entonces, vean qué importante no solamente es hablar de costos, no solamente hablar de productividad, sino que realmente es hablar de proteger lo que realmente es los datos que tenemos en una empresa, que al final es el cofre, ¿verdad? Que tenemos en nuestra empresa y no queremos que eso se vea afectado. Entonces, realmente el valor de certificarse destaca, ¿verdad? Destaca muchísimo. Estamos hablando de que el puesto de trabajo no solamente para una persona certificada, estamos hablando de que vaya a ser más productivo, de que su curva de aprendizaje va a ser mucho menor. No estamos hablando solamente de que va a poder realizar las tareas muy ágilmente, sino también de que esa confianza que yo puedo tener en un colaborador certificado es valiosísima, ¿verdad? Porque está comprobado que una persona que tiene una o más certificaciones se le pueden también dar muchísimo más tareas que vayan a favorecer no solamente su crecimiento, sino el crecimiento de la organización. Entonces, qué importante eso, ¿verdad? Porque también motivo a mi personal, pero también puedo darle un poco más de tarea y confiando plenamente en que esas tareas van a ser realizadas de la mejor manera. Entonces, realmente el valor que creo en el área humana de mi organización es súper importante. Se dice que inclusive el incremento en productividad y motivación de una persona certificada crece muchísimo en una organización. ¿Por qué? Porque se siente mucho más valiosa, ¿verdad? Se siente mucho más valiosa, siente que la organización confía en ella para realizar diferentes y diversas tareas y entonces por eso también consigue ascender. Entonces, no es solamente el hecho de que mi organización tiene objetivos, va creciendo, esa transformación digital la está afectando positivamente, claro, y también a su vez está afectando a sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, entre gente más motivada, gente mejor desarrollada, tenga yo una organización, por supuesto que mi organización va a ser, como dicen, top de línea, ¿verdad? Entonces, esta parte es súper importante. Disculpen aquí que se me fue. Y como les mencionaba antes, qué importante las tecnologías del mañana. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener la gente para que cuando llegue el momento, yo creo que ya llegó el momento, pero que vayamos paulatinamente entendiendo cuáles son esas materias que tenemos que consumir, cuál es toda esa tecnología que está ahí abierta, que realmente ya existe, pero que por algunas veces por desconocimiento no tenemos a la vista, ¿verdad? Entonces, qué importante entender en que realmente esto lo que va a hacer es realmente crecer, ¿verdad? Realmente lo que va a hacer es realizar un crecimiento bastante grande en nuestra empresa. Explicarles un poco más ahora sí en detalle, ya que hablamos más o menos de las necesidades, todo lo positivo que nos puede traer una certificación, qué realmente es el valor que me da una certificación en mi organización. Realmente, bueno, varios puntos que ya han sido discutidos, el tener personal certificado es algo muy positivo para mi empresa, es algo muy positivo no solamente para el presente de mi empresa, sino también para lo que se va a convertir mi empresa, ¿verdad? Y no solamente, bueno, ya lo conversamos, no solamente estamos hablando de lo que se va a convertir, sino estar preparada para cualquiera de esos eventos que no están planeados y que puede suceder, realmente puede suceder, ¿verdad? Entonces, certificaciones Microsoft han sido divididas en 4 grandes áreas. La parte de aplicación e infraestructura, cada una de ellas realmente tiene
tres niveles, por decirlo así, el fundamental, el de asociado y el experto, ¿ok? Quería darles este mapa como de, digamos, o abanico de opciones para que también entiendan de que no solo existen ciertas tecnologías que se pueden certificar, no solo existen ciertos cursos que se pueden dar, porque al final cada certificación de estas es un curso, es una persona a desarrollar, es ideas a desarrollar, herramientas que dan a mi empresa, ideas que pueden resultar en una gran diferencia, ¿verdad? Puedo tener proyectos que van a ser claves para mi organización y si realmente desconozco de los contenidos que pueden dar un curso de estos y una certificación de estas, pues puede ser que tome otro rumbo y tal vez el rumbo que tomé pues no era tal vez el más indicado, ¿verdad? Entonces, qué importante a la hora de contar o no contar con este personal y que nuestro personal cuente a su vez con certificaciones de Microsoft. Entonces, bueno, en la parte de aplicación de infraestructura tenemos más que todo el tema desarrollado de Azure, computación en nube, ¿verdad? Una gran y extensísima infraestructura que tenemos en la parte de Azure con 60 data centers alrededor del mundo, más de 144 países, ¿verdad? Creo que ya por sí solo de eso habla bastante. La misma está también poniendo muchísimo enfoque en la parte de datos y inteligencia artificial. Se están realizando demasiadas, día a día se realizan demasiadas nuevas aplicaciones y nuevos agregados a lo que es el contenido de la parte de desarrollo y aplicaciones de inteligencia artificial. Muchísimas aplicaciones ya están realizando muchas tareas con lo que es tecnologías de sociedad cognitiva, por ejemplo. Entonces, toda la parte biomecánica, biométrica, se están realizando muchísimas actualizaciones y nuevas herramientas en este tema. Por ejemplo, tenemos compañías que ahora en este momento están realizando muchísimos dispositivos de Internet de las Cosas para ayudar a planear un poco mejor qué está sucediendo, digamos, en los cultivos, por ejemplo, de agricultura, ¿verdad? En esas fincas o en esas productoras, sean grandes o pequeñas. Entonces, ya inclusive hay pequeños artefactos que están mapeando cuánto debería y están conectados directamente a servidores en la nube que te están diciendo realmente qué clima va a ser, si debería regar o no, debería llevar más sol, está siendo afectado el cultivo o no. Esto para aumentar una mayor aumentar la productividad de los cultivos de cara a lo que podría pasar después y lo que está sucediendo con el tema pandemia, ¿verdad? Entonces vean qué importante cómo puedo optimizar mi negocio, pero realmente si desconozco que herramientas como estas existan, entonces mis decisiones o la toma de decisiones me pueden llevar inclusive a decir que ya mi negocio no tiene un futuro, ¿verdad? Pero vean qué importante y el crecimiento con específicamente este proyecto que se está realizando en los cultivos con Internet de las Cosas ha incrementado en 55% lo que sería la productividad de negocio de cultivo. Entonces, realmente estamos hablando de números grandes, ¿verdad? No estamos hablando de porcentajes pequeños y vean qué importante todo lo que nos puede traer la parte de datos e inteligencia artificial. La otra estructura, que sería el Workplace, el Modern Workplace, básicamente es hablar de Microsoft 365 y Office 365, toda la administración de plataformas con la extensa cantidad de diferentes productos que manejamos con Office 365 y cómo ayudan a nuestras aplicaciones en organizaciones, ¿verdad? Realmente el tener centralizado un software como servicio, como lo es Office 365 en nuestra organización, sin tener que preocuparnos de estar integrando partes o que hayan diferentes cuentas, que inclusive mi directorio activo tenga que ser manejado por diferentes vendedores y diferentes software, pues algo que quita mucho dolor de cabeza en gerencia, ¿verdad? Algunas veces esta centralización realmente lo que me hace es despreocuparme y poder enfocarme, por ejemplo, cuando estamos pasando ciertos tipos de emergencias como la que nos encontramos hoy, realmente me despreocupo de algo que ya por dicha mi empresa mantiene, pero a la vez me tengo que preocupar entonces ahora cómo y cuáles van a ser los cambios y los impactos que va a tener esto en mi organización. Entonces es donde viene lo que les decía, la parte de seguridad, que si conozco bien la herramienta que de por sí ya tengo, soy y tengo los colaboradores realmente sólidos para hacerle frente a este tipo de cambios, ¿verdad? De cambios que vienen sin aviso. Entonces, eso es otro de los temas que podemos estar viendo por acá. Y por último, la parte de aplicaciones en negocios. Entonces, aquí estamos hablando mucho de lo que es toda la pila de soluciones de CRM y ERP con Microsoft Dynamics. Realmente
el mantener bases de datos de clientes y toda esa información que se guarda en un software de este tipo es realmente súper importante para la organización. Creo que realmente necesitamos tener gente que pueda realizar esto y que pueda también ajustarse al cambio, como lo decía, y manejar todo este tipo de tecnologías. Entonces, bien, con estas certificaciones podemos estar seguros y confiar en que el personal que tenemos realmente puede sacar avante con su trabajo y estar preparado para lo que viene. Un poquito más en detalle, les quería comentar de lo que ahora sí ya sería la oferta que se mantiene para esta etapa en Elevate. Si bien nosotros manejamos toda la cartera de lo que sería cursos Microsoft, sea en cualquiera de los tres niveles antes mencionados, ¿verdad? Que les comentaba que eran fundamentals y la parte asociado y experto. En este momento nos encontramos y bajo un análisis extenuante de lo que fue la mayoría de los porcentajes de cursos que podrían estar necesitando las empresas, llegamos a la conclusión de estos cursos, ¿verdad? Estamos hablando de 8 cursos que realmente son foco y nosotros los queremos compartir con ustedes. Era parte de lo que queríamos el día de hoy, robarles un poquito de su tiempo para que entendieran el por qué, primero que todo, ¿verdad? Ya creo que ya hablamos de transformación digital, hablamos de la parte de seguridad, que es súper importante, hablamos de la parte de productividad, de cómo afecta costos en mi organización, pero entonces, ¿cuál puede ser una solución o qué ofrecemos nosotros para tratar de validar estos puntos, ¿verdad? Eso es, pues al final, como les decía yo, el takeaway de hoy. Y entonces les resumo un poco. En la parte de fundamentos, creemos que realmente la parte de fundamentos es algo súper importante. Son los cursos, uno de los cursos más importantes que hay en toda la estructura de certificación de Microsoft, porque si bien ya lo vimos, tienen un journey definido, ¿verdad? Hay una estructura, ya vos sabes que cuando empezás en el área de Azure, empezás en el área de Azure, pero enfocado mucho en la parte de data, pues entonces seguís ya un camino para llegar a un punto específico y llegar a ser experto en esa tecnología. Pero qué importante la parte de fundamentals porque siempre hay que validarlo, siempre hay que validarlo. Realmente los cursos fundamentals son los que te dan como decir, el contexto, ese big picture, ¿verdad? Es como el gran concepto de todo lo que puede existir y todas las tecnologías que están asociadas a un tema en específico. Entonces, el poder validar estos conceptos son cursos conceptuales donde realmente lo que voy a entender es qué hay, ¿verdad? O sea, qué tanto es lo que puedo llegar a hacer, cuántos tools hay, cuáles son las diferentes tareas que puedo realizar con esto, inclusive me puede también enfocar en qué realmente es lo que necesito, ¿verdad? Qué realmente ocupa mi organización y tomar decisión. Muchas de las personas que ya hemos trabajado con cursos nos dicen al final que, bueno, que importante porque en algún momento pensaron no tomar el fundamental, sino más bien dar un salto a lo que eran los siguientes niveles, pero que realmente no pensaban que había tanta información en estos cursos, ¿verdad? Estos cursos realmente te dan esa entrada y esa ojeada completa a lo que sería todo lo que queda en esa estructura, ya más en detalle y dividido en diferentes cursos, pero realmente estos cursos son bastante necesarios. Y en la parte gerencial, esto afecta a cualquier tipo de la parte ejecutiva, sea gerencial, finanzas, la gente que trabaja con productividad, la gente que trabaja con mercadeo, todos. Realmente no hay una parte de la empresa que no necesite estar dentro de estos cursos. Y de hecho los cursos no tienen, todos los que son fundamentales, los que estamos presentando ahorita son realmente enfocados en Azure, en Office 365 y en Dynamics, no tienen ningún tipo de prerequisito per se que podamos decirles se necesita para poder ingresar al curso. Están abiertos a cualquier parte de cualquier departamento de una organización y realmente son bien importantes, inclusive solo para el hecho de que yo como stakeholder, ¿verdad? O tal vez inclusive que sea parte de un proyecto de otros compañeros que realmente ya manejan un poco más la parte a un nivel mayor, la parte de IT o de soluciones muy específicas. Qué importante que yo como persona partícipe de un proyecto entienda realmente de qué es lo que tiene la tecnología, cuál es el alcance y hasta dónde podría manejarse, ¿verdad? Eso es súper interesante y realmente creo que es un valor súper agregado el tener los fundamentos de cualquier tipo de tecnología. Después de eso estamos ofreciendo también el que sería el de modelaje y análisis de datos. Creo que
bueno, para nadie es un secreto el poder trabajar con datos, el poder modelar datos y visualizar datos y entender los datos, porque también es muy, muy importante, ¿verdad? Cuando trabajamos con datos no es solamente el decir, yo puedo crear este modelo, es realmente que puedo estar al otro lado y decir, yo necesito, pues, entender la data, nada más, ¿verdad? No, no voy a ser un creador tal vez de datos, no voy a hacer las funciones matemáticas de algoritmos con los cuales se llega a visualizar o tan siquiera crear fundamentos en Power BI, por ejemplo, pero yo necesito y soy parte de un proyecto en el cual necesito entender esos datos y hacerlo con muchísimo más facilidad, ¿verdad? Entonces, estos son el tipo de cursos que me llevan ahí, que me pueden hacer desarrollarme en la parte de data, poder visualizar esa data y cómo hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Realmente para la toma de decisiones, para proyectar, para inclusive entender o lo que sería cuando trabajamos con datos que se llaman las regresiones, entender qué pasó con mi organización hace 10 años, por qué tal vez hacíamos las cosas distinto y eso qué puede decir para cómo nos ha afectado el presente y aún más cómo puedo proyectar para saber cómo esto me va a afectar en el futuro. Realmente el trabajar con datos ahora y tomar decisiones a base de datos es lo más acertado. Realmente muchas organizaciones lo están haciendo y entre más rápido mi organización llegue a una parte donde pueda tomar decisiones a base de datos y que sea el 100% de mis decisiones ocupadas en datos, realmente se va a notar un crecimiento aún mayor en la organización. Eso está realmente comprobado y creo que ya hay muchísimos de los de entidades que trabajan con esto, ¿verdad? En la parte de asociado, ya serían donde tenemos el mayor grosso de los cursos. Aquí súper importante, creo que ya les mencioné, pero súper importante, dos aristas, que sería la parte de enfocado en administración y la otra parte en seguridad. Okay. La parte de seguridad son cursos que los que les llamamos los 500 son los cursos de seguridad de Microsoft en la parte de toda la parte de learning. Entonces tenemos Azure, tenemos igual la parte de Office 365 y tenemos a Dynamics en ya su foco de administración de seguridad. Súper importante, ¿verdad? O sea, ya hablamos de la seguridad, sabemos cuán importante es proteger los datos y sabemos lo importante también que es cómo se trabaja con las herramientas que ya por sí mi empresa tiene, cómo voy a administrar esa seguridad y hacerlo de la mejor forma para la organización en sí, para todos los colaboradores, porque en realidad la seguridad es parte de todos, ¿verdad? Entonces es un entorno, es un nicho y necesitamos realizar esa tarea de la mejor forma. La parte de administración, realmente me va a enfocar en cómo utilizar esa infraestructura que mi organización tiene con la solución que ya por sí implementó, cómo hacerla mejor, más eficiente, cómo puedo darle abordaje para poder realizar un crecimiento empresarial óptimo y cómo realizar diseños inteligentes, ¿verdad? Entonces, realmente, si lo ven, los cursos que estamos presentando acá son como el área de la columna vertebral de lo que sería poder después aventajarnos a poder tener más cursos, pero realmente lo que mi empresa o la organización lo que más necesitan es tener, digamos, los puntos que son realmente los más importantes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de datos, el cual estamos ofreciendo acá, estamos hablando de también las partes fundamentales de cualquier curso dentro de sus tres áreas, y aparte de eso estamos hablando de la parte administrativa, o la parte de infraestructura y administración y la parte de seguridad. Entonces, como ven, estamos tratando de cubrir todos los frentes en las tres diferentes áreas que son las más importantes dentro de las tecnologías Microsoft y eso es lo que quería darles, ¿verdad? Quería darles un overview del por qué tomamos esta decisión, del por qué estamos fuertemente ofreciendo estos cursos y no solamente ofrecerlos porque son parte del Career Path de Microsoft, sino porque realmente tienen sentido y tienen ventajas que ofrecer a la organización. Entonces, otra vez, mi mensaje, digamos, el final sería, es una inversión el tener colaboradores certificados, pero realmente puedo notar después de eso todas las ventajas que voy a recibir, cómo mi organización se va a mover más rápido, cómo va a haber mayor productividad, cómo los costos se van a reducir y cómo puedo entrar en el mercado muchísimo más rápido y también poder ser una empresa y una organización mucho más proactiva, ¿verdad? No solamente reactiva, que estoy esperando el cambio, sino voy con el cambio, voy más allá y me muevo muchísimo más ágilmente en esta transformación digital. Entonces, con esto les presento, digamos, el cronograma que tenemos de los cursos anteriores que les acaba de explicar. Estas son las fechas, estos son los horarios.
Realmente se los quería compartir el día de hoy para que lo tuvieran como información para ustedes y ahora sí, abrir un poco más el foro para entender algún comentario, qué les parece, algún comentario adicional, alguna ventaja que ustedes hayan notado, cómo les ha ido en la parte de transformación digital, existe alguna duda puntual sobre qué curso debería ir o por qué tipo de path, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, mi hoja de ruta? Depende de mi organización, que es algo que también hacemos en Elevate, ¿verdad? También damos ese tipo de consultoría. Algunas veces, muchas veces las empresas están un poco confundidas en que estoy en la transformación digital, pero todavía no sé ni por dónde, ¿verdad? Entonces eso es algo que es sumamente importante y eso se amarra también a cursos a mapas de ruta, donde realmente entiendo y quiero que mi organización siga una estructura ordenada y ágil para poder llegar a esos objetivos. Entonces, sin más, quiero abrir micrófono aquí, como decía el compañero Germán al inicio, y entender comentarios, dudas, cualquier tipo de consulta que tengan. Estoy completamente a la orden desde este momento. Tal vez antes de pasar a las preguntas, una pequeña aclaración. Los horarios que ven en pantalla son horarios de Centroamérica, nada más. Ajá, correcto. Por un lado. Ajá. Correcto. Y por otro lado, bueno, ahora sí, nos gustaría escuchar sus comentarios y consultas relacionado a todo lo que hemos estado conversando con Alejandro a lo largo de estos minutos. También decirles a todos aquellos que tengan interés en recibir más información sobre los entrenamientos, que nos lo pueden indicar por el chat y les hacemos llegar la información correspondiente, y también a todos aquellos que han estado también conectados en esta llamada gracias al apoyo de nuestro socio de negocios DataGuard. De la misma forma, pues recordarles la alianza que tenemos con ellos, que también con ellos pueden seguir toda esta ruta de entrenamientos. No sé si alguna persona quiere hacer alguna consulta, puede abrir el micrófono y participar con libertad o decirnos acá por medio del chat. Vemos que hay una pregunta de contratación administrativa. Adelante. Bueno, sí, mi nombre es Luis Diego Brenes. Yo trabajo en la parte de consultorías, de hecho, una pyme de consultorías en temas de ventas al gobierno. También vendo lo que es licenciamiento Microsoft, todo el tema de Azure y todo lo demás. El punto es que yo no vendo, bueno, me interesa vender capacitación, pero yo no puedo dar la capacitación. Yo soy meramente un consultor en contratación administrativa y ahora me he tenido que diversificar la parte de ventas fuera del gobierno. También el punto es, porque a mí me gustaría a los clientes que tengo decirles, ok, le vendo la implementación, le vendo el tema de Azure, pero me dicen, yo no sé usar eso, no sé cómo se utiliza y yo la parte de capacitación no la doy. En ese caso, ¿podría uno recomendarles estos horarios? ¿Podría uno llegar y decirles, aquí están los, los personal capacitado para que dé esta capacitación? Ese tipo de, para que aprendan a utilizar la herramienta. Claro, bueno, muy acertada. Muchas gracias por la pregunta, Juan. La verdad, esto es sumamente común. Yo tengo, al igual que vos, un background en consultoría de Azure también y realmente era algo de todos los días, ¿verdad? No solamente, ya inclusive hemos notado cómo las organizaciones no solamente es vení, implementarme en casa y adiós, sino quiero entender un poco más qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo en mi entorno y cómo se está haciendo, ¿verdad? Entonces, cada vez se vuelve más importante la parte de capacitación, más clientes lo piden, no solamente, no por eso quiere decir yo lo voy a hacer yo mismo, sino, y es esto donde les presentaba ahora la parte de el caso de los cursos fundamentals, ¿verdad? Que no es como que la organización quiere decir yo lo voy a hacer, sino es quiero entender, o sea, quiero saber qué posibilidades hay, quiero que inclusive
vos que sos consultor, digamos, a veces llega, o sea, no sé si te ha pasado, a mí me pasó varias veces que llegaba y el cliente realmente no tenía muy claro cuál o qué quería hacer con sus soluciones, ¿verdad? Cuáles eran las opciones que tenía. Entonces, uno empieza por lo menos desde ese lado a explicar. Entonces, realmente es un valor agregado cuando estamos hablando de ventas, cuando estamos hablando de consultoría, el hecho de tener un brazo en el cual vos puedas confiar para poder tratar a tus clientes de la mejor forma y no solamente dar ese servicio que ya por sí es excelente de consultoría, sino también adicionar lo que sería una carrera y capacitaciones para diferentes ámbitos y en diferentes departamentos, que era lo que mencionaba ahora hace unos minutos. Y sí, totalmente, al final la respuesta es claro, ya lo hacemos, ya tenemos bastantes partnerships con diferentes empresas consultoras, con diferentes personas que realmente o inclusive trabajan por ellos mismos el lado de que venden licenciamiento, sea un alto nivel o un mediano, pequeño nivel. Igual de todas formas hemos hecho convenios para eso y como les digo, al final esto se trata también de enfocarme, ¿verdad? Es realmente decir, ok, quiero clientes felices, quiero organizaciones que estén contentas con mi producto. Mi labor es desarrollarles un trabajo en específico en esta parte, sea consultoría, o sea la parte de licenciamiento, pero me gustaría muchísimo que ellos estén también, ¿verdad? Y darles ese valor agregado en la parte de capacitación, aunque no sea mi foco. Entonces, realmente en apoyarse en un músculo donde existe alguna academia que te pueda dar eso, pues definitivamente es un plus. Y creo que bien que mal mejora muchísimo el servicio. Entonces, contá con nosotros para cualquiera de este tipo y para los que están en la audiencia, para que sepan que hacemos mucho eso, hacemos también mucho de la parte de lo que sean entrenamientos particulares y customizados, aunque lleven certificación, tenemos varias opciones que se manejan, depende del foco y de la necesidad de los clientes. Entonces, bueno, en este caso muy específico ya están hechos los temarios, ya está hecho completamente lo que es la parte de certificación, pero sí se pueden personalizar con la certificación, obviamente, pero se pueden personalizar muchísimo, depende del nicho de negocio que haya en un cliente. Entonces, también son posibilidades que pueden haber en la parte de aprendizaje que no debemos tampoco limitarnos a que sea solamente en una sola forma, ¿verdad? Entonces, hay diversas formas y también Elevate cuenta, que es algo muy importante, cuenta con una red bastante importante en la región. Entonces, bueno, ahora en este momento creo que la capacitación remota se ha hecho más evidente, pero también podemos llegar a prácticamente cualquier país de la región. Entonces, te agradecemos la pregunta. Sí, igualmente para adicionar rápidamente, para abrir más espacio a preguntas a lo que decía Alejandro, si nos puedes dejar tu correo, por favor, en el chat, te lo agradecemos y aclarar también que puntual, para poder ponernos en contacto con vos y conversar más a fondo al respecto, pero también aclararles que en este momento las fechas que ustedes están viendo para los cursos específicos ahí son fechas que cuentan con un 70% de descuento en relación al precio normal de mercado. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que puedan tomar estos entrenamientos. No sé si alguien más tenga alguna consulta para aprovechar. Acá, don Javier, vamos a darle la palabra. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Alejandro, fíjate que particularmente una de las cosas que hemos visto acá en El Salvador y con muchas de las empresas amigas que hemos estado trabajando este tema es la transición de lo que podría ser el paso inicial de cuando la gente o los profesionales se preparan en base a estos cursos y lo que es el tema luego per se de la certificación. ¿A qué me refiero puntualmente? Muchas empresas, porque tengo inclusive amigos que, por ejemplo, han aprendido de manera empírica, y cuando digo empírica no lo digo desde el punto de vista de que no tengan una profesión o que no estén asociados a ciertas tecnologías, pero de repente han estado trabajando con Power BI y vienen trabajando, pero lo que es aprovechar el 100% del uso de todo lo que estas herramientas o todas estas oportunidades nos pueden permitir para el aprovechamiento en sí de generar en este momento de crisis una mejor inversión en las empresas y de poder generar, sacar ese 100%, es como exprimir una naranja en una analogía al 100% hasta la última gota. Muchos de ellos no lo hacen, quizás por desconocimiento, quizás porque en el interín llegaron a una empresa donde las herramientas estaban y empezaron de manera natural por sus conocimientos técnicos a utilizarlas y luego les fue llevando a que tuviesen la necesidad de certificarse.
una cosa es la certificación y tomar el voucher y otra es el poder hacer los cursos iniciales. Entonces, un poco quisiera como que nos aclararan en ese ámbito que este obviamente es el primer paso para lograr ese zumo, ese jugo final de esa naranja y poder aprovechar al 100% cada una de las herramientas que tienen estas empresas. Y vuelvo al ejemplo de mi amigo, o sea, él maneja con mucha probidad la herramienta, pero cuando conversaba con él en estos días, definitivamente me decía que no, que para todo lo que le puede sacar provecho desde el punto de vista de la inversión que le costó la licencia, no lo estaba haciendo. Entonces, un primer paso obviamente es poder tener este tipo de entrenamiento y segundo paso sería ya buscar más adelante el tema de las certificaciones, certificaciones que no son solamente para las empresas donde ellos trabajan, certificaciones que se llevan a nivel curricular y que se llevan a nivel profesional siempre. Claro, claro, excelente la pregunta, Javier. Muchísimas gracias por el input. Y sí, eso es un tema del día a día, ¿verdad? Nosotros también realizamos y tenemos como parte de nuestros servicios para aquellos que, igual de contestarte la pregunta y demás, la parte de diagnóstico y lo que le llamamos nosotros fases de descubrimiento, ¿verdad? Es realmente llegar a una empresa y entender dónde están y a dónde te puedo llevar. Entonces, digamos, era por donde decía que inclusive los cursos pueden ser personalizados. Si bien nosotros ahorita estamos hablando de cursos que son realmente, son cursos Microsoft y hay que darlos, y somos oficiales, somos partners de Microsoft y damos los cursos realmente como la currícula lo manda, ¿verdad? Es súper importante el detalle. Primero que todo, estos cursos no solamente me van a mí a enseñar a usar una herramienta, y eso es lo importante, ¿verdad? Nosotros contamos y cada uno de nuestros profesores tienen un background que es de campo, o sea, son consultores, no solamente entrenadores certificados o MCTs, ¿verdad? Entonces eso te da también como una diferente vista de lo que estás haciendo en tu organización, sino también qué están haciendo las demás, qué es lo que hay nuevo, porque eso es súper importante. Cuando hablamos con tecnologías cloud, vos puedes estar realizando o estar llevando la administración de la misma herramienta 3 años, 2 años, pero esto cambia prácticamente todas las semanas, ¿verdad? Y esto cuando lo digo, a veces la gente se asombra y dice, pero ¿cómo? En realidad sí, cambia muchísimo y a un paso aceleradísimo. Entonces realmente estos contenidos están hechos con lo último que existe y aparte de eso te brinda un foco de entender el negocio, no solamente el hecho de entender la herramienta, sino entender el negocio. Muchos de los cursos, prácticamente el 100% de los cursos viene también con una parte de que entendamos el mercado, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué es que debería entender esta y estas particularidades o estas específicas features, digamos, de una herramienta? ¿Por qué debería saberlas? ¿O qué es esto novedoso que también tiene las capacidades que tiene una herramienta y hasta dónde puedo llegar con ellas? Inclusive, no solamente cuando hablamos en estos cursos, no solamente hablamos, por ejemplo, y toco, por ejemplo, el ejemplo que me diste de Power BI, sino cómo se integra a las otras herramientas, ¿verdad? Que es algo que también puedo aprender, sí, hay muchas cosas que uno puede aprender, puede estar en una zona que se sienta confortable, digamos, con cierta tecnología, pero cómo se relaciona entre las demás, ¿verdad? Porque desconozco las demás, tal vez. Eso es importante. En estos cursos también se menciona mucho y la idea también de los cursos, sea cual sea la carrera o la ruta o la mapa de ruta que elijas, siempre te va a llevar a entender la conexión que hay entre uno y la demás plataformas que existen. Entonces hay una correlación grandísima, por ejemplo, entre Azure y Office 365 y a su conjunto al mismo tiempo con Dynamics en el CRM Online, ¿verdad? Entonces, qué importante entender como les decía ahora, el big picture de toda esta parte de los cursos. O sea, realmente los cursos no es solamente porque necesito ir a pasar un examen, sino realmente entender cuál es la parte productiva, la parte mercado, la parte competencia, lo que viene nuevo, cómo se integra lo que viene nuevo. O sea, realmente te da mucho contexto en diferentes ramas, ¿verdad? No es solamente, como les decía, no es solamente entender un solo producto. Entonces, realmente por eso es realmente importante que tomemos tal vez el tiempo y sí sacar el tiempo para llevar los cursos e inclusive nosotros también, para comentarles un poco más, tenemos planes inclusive de acompañamiento o horas de acompañamiento, lo que son totalmente direccionadas a casos
ya específicos de horas que se pueden dar antes de tomar una certificación, ¿verdad? Esto sería después del curso y para compañías o para grupos de personas que realmente creen que necesitan un poco más de ayuda en cuanto a la parte de la certificación, ¿verdad? Ya sería un poco más de ir más al detalle de cada certificación, pero sí, realmente lo que comentás, para ir finalizando ahí con la respuesta, es súper importante. El curso como tal, como les digo, no solamente te va a dar el ABC de cómo manejar una herramienta, te da mucho más que eso, ¿verdad? Realmente te expone a lo que es una tecnología y cómo se integra a otros. Muchísimas gracias, Alejo. A Diego ya recibimos su correo, de la misma forma a Azucena, pues agradecerle que estuvo conectada en la llamada. También ya tenemos la información de Don Eddie, de Lidia. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta para aprovechar que todavía tenemos por acá a Alejandro y tenemos pues igual unos minutos adicionales para responder consultas, ya sea sobre todo lo que él expuso hoy, que estuvo muy interesante, todo el tema de la importancia y el valor de capacitarse y entrenarse, como también de los cursos que tenemos en Elevate de una forma especial, con un descuento de un 70% de descuento y también de la mano de socios de negocios nuestros como DataGuard. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional para aprovechar estos últimos 2 minutos que nos quedan de la sesión. Pueden abrir el micrófono sin ningún problema y consultar con toda libertad. Alejo, no sé si quieras mientras alguien más quiere hacer alguna consulta, quieras vos dar algún mensaje final para todos nuestros amigos que están conectados desde diferentes partes de Latinoamérica. No, excelente. Bueno, primero que todo, otra vez, darle las gracias por el tiempo. Sé que todos los que estamos acá estamos usualmente ocupados y sacar el ratico para entender un poco, ¿verdad? Espero que se hayan llevado algo de la importancia de esto. Realmente era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y que recuerden eso, ¿verdad? Que recuerden que el capacitarse es una inversión que va a tener réditos a muy corto plazo. Es también un camino, es una carrera y realmente la demanda que existe ahí afuera el día de hoy y lo que va a ser mañana es realmente una competencia ardua. Entonces, entre mejor estemos preparados y tengamos las mejores armas, realmente vamos a salir avante con la tarea. Entonces, eso es, digamos, mi mensaje final y que ojalá lo puedan tomar en cuenta y ojalá los podamos tener por acá en algún momento. Perfecto. Comentarles también que esta sesión la vamos a estar subiendo próximamente en nuestro canal de YouTube. Igual nuestros socios de negocios también la van a tener para compartirla por sus diferentes canales. Entonces no habrá ningún problema que ustedes puedan luego también de alguna u otra forma tener acceso a la información, hacer consultas y demás. Y también ampliar, como les decíamos, sobre esta promoción que tenemos especial relacionada con los cursos oficiales de Microsoft con un 70% de descuento. No sé si hay alguna otra consulta adicional por acá de nuestros amigos que están conectados con nosotros. Y si no, pues vamos entonces a dar por terminada ya la sesión de esta mañana. Agradecerle mucho a nuestro instructor y líder de contenidos y de capacitadores en el área de tecnología, Alejandro Durán, que nos brindó la sesión de hoy. Como les decía, vamos a estarles enviando por medio de nuestro canal de YouTube la grabación de esta sesión para que la puedan analizar a fondo. Y si desean más información sobre este programa especial, pueden contactarnos ya sea por medio de german.rosales@elev8me.com, elevateme.com, en el chat está el correo, o sino también para nuestros amigos de El Salvador, por medio de nuestro socio de negocios DataGuard con Javier Sucre y su equipo. Así que agradecerles mucho, de verdad, nuevamente, y nos vemos en el futuro en otra serie de webinars que vamos a estar desarrollando sobre temas de interés, sobre los cuales les vamos a estar, por supuesto, mandándoles la correspondiente invitación para que nos puedan acompañar. Que tengan una feliz tarde para todos y éxitos en sus labores. Cuídense mucho. Un abrazo.
Saludos a todos. Gracias. Saludos. Perdón, antes de que se vayan, en el canal de YouTube nos pregunta Eric Sánchez, muy importante, pueden buscarnos como Elevate Costa Rica, voy a escribirlo acá en el chat, Elevate Costa Rica, y ahí les va a aparecer de una vez en YouTube el canal. Vamos a estar, mientras ustedes, mientras subimos, perdón, este webinar, pueden ir viendo algunos de los otros webinars que ya han sido brindados por todo nuestro equipo y por nuestros socios comerciales, y los pueden ir viendo mientras ponemos el de esta sesión. Ahora creo que respondimos a la consulta de don Eric. Muchas gracias a José Roberto Trejos por sus comentarios, a Juan José Pineda también, y al resto de las personas que nos acompañaron en esta sesión. Un abrazo, estamos en contacto, cuídense mucho. Feliz día.